Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en una nueva edición más de Ciudadanos a través del canal digital jucu.p. Nos encontramos en esta oportunidad para hablar de un tema muy interesante y polémico, pero antes quiero saludar a nuestro co-conductor César Sánchez, que está enlazado con nosotros vía telefónica. César, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo a todos los juteros que nos siguen a través de la web. Bien, César. Bueno, hoy vamos a tratar sobre una polémica que un diario local ha revelado, el Diario Expreso, con quien desde esta tribuna aprovechamos para solidarizarnos por este hackeo que ha tenido. La verdad es que no es bonito saber ni enterarse que un medio de comunicación tenga que sufrir estos inconvenientes, y sobre todo en una coyuntura que estamos viviendo, que no es del nada agradable que se callen a los medios de comunicación. Pero bien, en el Diario Expreso se reveló que se difundió que hay una película que se está elaborando, se está cocinando una película en homenaje a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, y esto lo ha advertido Luis Alberto Sánchez Cáceres, que es el presidente de la ONG Huayna Cuna, con quien nos encontramos también vía telefónica para tratar sobre este asunto, porque es preocupante tratarlo y saber qué es realmente lo que está pasando. Luis Alberto Sánchez, muchas gracias por estar aquí en Ciudadanos con nosotros. Muy buenas noches a todos los amigos de Jucu. Y bueno, sí, tú como lo has dicho, es pues una noticia que debe preocupar a todos los peruanos. Efectivamente. Por favor, Luis, explícanos de qué se trata esta alerta que has hecho a través de tu ONG. Nos comentabas por interno de que tenías fuentes que se está elaborando esta película en homenaje a Abimael Guzmán, y quien estaba detrás de este proyecto es el Movadef. ¿Quiénes son los responsables de este proyecto, por decirlo así, cinematográfico, no? Bueno, los responsables de este proyecto son obviamente los que actualmente están dirigiendo Movadef, que es Alfredo Crespo y Eleni Parraguirre, que ellos son los cabezas principales del Movadef, pero que dentro de sus filas tienen también otro organismo de fachada, que es la Coordinadora Internacional por la Defensa y la Libertad de los Presos Políticos de América Latina y el Mundo, una agrupación de fachada que agrupa a casi 50 colectivos de América Latina, colectivos comunistas de Argentina, Chile, algunos de Colombia, otros también de México, y que su función de esta agrupación pues es, entre otras cosas, exportar el pensamiento Gonzalo. Quien dirige esta organización es Percy Mendoza, y esta persona, junto con los integrantes de Argentina y Chile de esta organización, serían los encargados de realizar este proyecto. Un film obviamente que va a ser filmado, organizado, orquestado desde el extranjero. Claro, bueno, la preocupación que existe es que es cierto que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero sin embargo, por la preocupación que tú muestras, la alerta que has dado, esa película no necesariamente va a reflejar la historia como ha sido, como la conocemos los peruanos, sino trataría de darle un enfoque, digamos, revolucionario y salvador a este señor que hizo tanto daño y cuyas acciones costaron miles de vidas, miles de peruanos que perdieron la vida. ¿Cuáles son las acciones, digamos, que se podría tomar en cuenta ante, digamos, esta inminente película que se está haciendo? O sea, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno peruano? ¿Qué autoridades deberían intervenir? Bueno, quienes deberían intervenir obviamente es el Ministerio de Justicia, primeramente, también el Ministerio del Interior, porque tienen pues que tomar medidas y acciones para hacer un seguimiento y un rastreo de quiénes son las personas que estarían encargadas de la realización y organización de esta película. Pero no solo eso, sino que también el trasfondo de todo esto es que estaríamos frente a una campaña de propaganda por parte de Sendero Luminoso. Verás, esta película y este film que está preparando Sendero no solamente va a tergiversar la historia del país, sino que le va a contar a los jóvenes en el extranjero una historia muy distinta a la que conocemos. En su historia de ellos, pues, ellos van a quedar como los héroes, van a quedar pues como si fueran guerrilleros y no decir lo que realmente son, que son un grupo de asesinos, un grupo pues sanguinario que llenó de sangre y odio todo el país y de muertos. Los Andes fueron llenados
condenados de muertos por sendero luminoso, y en ese sentido pues tenemos que denunciar este hecho, y por eso digo, Guaynacuna Perú ha denunciado el hecho para que la DIRCOTE tome acciones y medidas en cuanto al seguimiento de las personas que podrían estar involucradas en esta acción. En ese sentido también debemos revelar que el Movadef ha apoyado y defiende el documental de Hugo Blanco, y es en base a esto que se estaría inspirando para crear su propia realización fílmica, es decir, crear su propia producción en el cinematográfica, y en el cual pues Aguilar Guzmán quedaría como un líder, como un héroe. Es decir, estamos frente pues a un acto también de propaganda. Esta película sería un acto de propaganda, sería una película de propaganda con el fin de adoctrinar, tergiversar la historia del país y captar nuevos adeptos, y obviamente se dispersaría pues a través de las redes sociales, y en las redes sociales pues no hay ningún control, lamentablemente. Una persona del Perú, un muchacho, un joven del Perú podría tranquilamente ver esta película y pensar que es real todo lo que se vierte en ella. Entonces, frente a este hecho, yo pienso que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior tienen que tomar acciones inmediatas, y también Cancillería también en ese sentido, puesto que si se difunde una película como esta en redes internacionales, Cancillería también tendría que reaccionar. Es decir, tenemos que tomar medidas preventivas, porque obviamente, al menos las fuentes que nosotros a las cuales hemos podido tener acceso a sobre esta información, nos cuentan pues que los terroristas estarían pensando en hacer esta filmación posteriormente a la pandemia, es decir, van a esperar que pase la crisis de la pandemia para empezar a realizar esta filmación. Y como te digo, pues en este sentido, el Movadef pues tiene pues bastantes recursos y puede organizar esta filmación desde el extranjero. Hay muchos colectivos en el extranjero que no saben cuál es la realidad histórica del país, y pueden ser pues ingenuamente engañados para que financien esta película. La ONG, por ejemplo, Solidaridad Perú, es una ONG de corte senderista, está integrada por gente de Sendero Luminoso, radica en Francia, y es uno de los responsables, por ejemplo, de la construcción del mausoleo terrorista de Comas, que fue demolido hace poco. Y esta misma ONG también estaría involucrada en el sentido también de poder captar fondos para esa película. Además de eso, también tenemos que tener en cuenta que el Movadef también posee cuentas de Aguilar Guzmán Reynoso, cuentas secretas, de las cuales nunca se habló, de las cuales nunca se investigó. Y ahí me extraña mucho que el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior no hayan profundizado en ese tema. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que los senderistas preparan su film de homenaje para ese sanguinario y este asesino de Aguilar Guzmán Reynoso. Y no solamente en homenaje a él, también obviamente van a manejar a Eric Lagos, a Denis Parraguirre, a Augusto Latorre, a Osman Morote, a Julio César Miasich y tantos otros sanguinarios y miserables terroristas que hicieron del país pues y de los Andes una orgía de sangre. Entonces, en ese sentido, como te había dicho desde el principio, la labor de Guaynacuna ha sido prevenir esta filmación para que se aborte este film, y que el Estado peruano pueda tomar acciones inmedidas en contra pues de las personas que pueden estar involucradas en estos hechos. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Jucu. Muchas gracias, bienvenido Jucu. Te quería hacer acá una consulta. Justo lo que tú me comentabas me hizo reflexionar de que este modo operandi de exalzar a determinados personajes, por ejemplo, dictadores como Velasco Alvarado o guerrilleros, entre comillas, como Hugo Blanco, y ahora este proyecto sobre Aguilar Guzmán, es muy recurrente, ¿no? El tema de la cultura. Entonces, no es algo nuevo, ¿no? Y que además ha contado, por decirlo así, con las facilidades muchas veces de los mismos ministerios del gobierno. ¿Podemos hablar de que existe una subversión cultural? Lo que existe es una posverdad, y en base a esa posverdad, algunos grupos marxistas están contando su historia a su manera y a su modo. En ese sentido, pues están haciendo, por ejemplo, en el caso de River, el documental que habla sobre Hugo Blanco, lo están convirtiendo en un ícono social, en un ícono de lucha, cuando realmente el señor Hugo Blanco no es eso. El señor Hugo Blanco formó uno de los primeros grupos subversivos del país, un grupo levantado en armas que asesinó a policías. Y imagínate que el Ministerio de Cultura incluso ha premiado ese documental. En otras palabras, le está diciendo a los jóvenes que asesinar policías y levantarse en armas y querer tomar el poder por el fusil está muy bien visto, y que debe ser
tal ha afectado. O sea, ese es el mensaje que se le está dando a los jóvenes, y eso es lo que el Ministerio de Cultura no ha reparado en el daño que se le está haciendo a miles de jóvenes, porque si tú le preguntas a un joven quién es Aguilar Guzmán o quién es Víctor Polanco Campos, los jóvenes no saben. Así es. Y justamente la directora mismo del documental de Hugo Blanco señaló de que gracias al apoyo del Ministerio de Cultura este documental va a poder llegar a determinadas comunidades, poblaciones rurales a los que ellos como productoras no hubieran llegado, ¿no? Entonces me pongo a pensar de que un documental de ese calibre que llega bajo el amparo del Ministerio de Cultura bajo su aval a lugares donde normalmente no hay mayor acceso a la información, es adoctrinamiento. Exacto, y es apología a la violencia, porque el señor Hugo Blanco, su lucha de Hugo Blanco se inicia con esos actos, asesinando a policías. Entonces el Estado no puede promocionar la violencia, que es lo que está haciendo al haber premiado a ese documental, al amparar ese documental, y lo peor, de acuerdo a las directivas que se ha dado el Ministerio de Cultura, hacer la difusión de ese documental en salas y que lleguen a jóvenes, adolescentes, a comunidades rurales y nativas. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Cultura está pervertiendo sus propios fines y objetivos, porque el Ministerio de Cultura está para preservar la memoria histórica del país, no para preservar la posverdad de un grupo ideologizado. Particularmente en este caso, pues un grupo pues de personas comunistas que creen pues que son dueños del Ministerio de Cultura, que creen que son dueños de la verdad, que creen que son dueños de la historia, y que no cuentan, por ejemplo, pues que a las personas que ellos mucho admiran, como Fidel Castro o Mao Zedong o Stalin, son pues grandes asesinos y son grandes genocidas. En el caso de Mao Zedong es el mayor genocida de la historia. Stalin, otro de los más grandes asesinos de la historia, que mató mucho más que Hitler, o Lenin. Entonces, que también asesinó millones de personas. Entonces digamos pues que estos grupos ideologizados que responden pues a una ideología comunista, primero pues tendrían que pensar a qué clase de personas admiran antes pues de ponerse a escribir una posverdad, es decir, interpretar un hecho que en el pasado se interpretó de A o de forma, para interpretarlo ahora de forma C para sus objetivos ideológicos personales. En ese sentido yo pienso que se está pervirtiendo la historia, y en ese sentido yo pienso que el Ministerio de Cultura no está cumpliendo con sus objetivos, porque los objetivos del Ministerio de Cultura tienen que ser en favor de todos los peruanos. Y en el caso de Hugo Blanco, el Black River, en ese caso, en ese documental se ha cometido un error histórico tremendo, que también nosotros lo hemos denunciado en un comunicado, y por eso también que aprovecho también la Cámara de Juco para decir, tal como lo que se está diciendo en el Diario Expreso, lo que se le ha publicado el día de hoy, que nosotros vamos a presentar ante la Comisión de Cultura del Congreso un pedido para que los primeros 3 policías que fueron asesinados por el grupo pues Remigio Guamán, que conducía el señor Hugo Blanco, sean reconocidos como las primeras víctimas de la violencia terrorista en el país, y que se les dé su lugar en la historia, para que de tal forma las escuelas de policías o las promociones policiales puedan llevar su nombre, que también puedan llevar sus nombres en avenidas, en calles, los nombres de colegios, porque yo pienso que es la forma de no olvidar a aquellas personas que en algún momento cayeron cumpliendo su labor y su deber, porque esos 3 policías fueron asesinados, y fueron asesinados en cumplimiento de su labor por un grupo que quería tomar el poder con el fusil. Y los demócratas no toman el poder con el fusil, lo hacen a través del voto, que es lo que el señor Hugo Blanco en el inicio de su lucha nunca realizó, y el señor Hugo Blanco fue condenado a muerte por si acaso, o sea, y nunca le eximieron de sus crímenes, por si acaso. O sea, al señor Hugo Blanco no queda ni un nuevo juicio y posteriormente le dice no, el señor es inocente. No, eso nunca sucedió. Luis Alberto, así como nos refieres del documental Hugo Blanco, cuando se desató la polémica de su lanzamiento a través de un portal digital que fue quien transmitió este documental en vivo, hubieron ciertas figuras políticas que se mostraron a favor de él mismo, ¿no? En el caso particular de esta próxima película, quisiera agregar algo en particular. ¿Habría algún grupo político que
estuviera detrás o el Movadef se estaría infiltrando en algún partido, ya sea algún partido inscrito o en alguno de los más de 130 partidos que se encuentran en proceso de inscripción actualmente en el Jurado Nacional de Elecciones? Hasta lo que nosotros sabemos, hay nuevos partidos que se van a inscribir o que han presentado su solicitud de inscripción. Preferimos por el momento reservar el nombre al menos de uno de esos partidos, en los cuales pues sí habría al menos una aparente infiltración de esta gente del Movadef. El Movadef pues, al menos para nosotros, no nos queda la menor duda que va a intentar participar pues en las próximas elecciones. Obviamente no con el fin pues de respetar la vía democrática, sino en un acto de infiltración y sabotaje al propio sistema democrático. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y en ese sentido pues es muy posible que en algunas listas figuren pues personas integrantes del Movadef, que obviamente como yo lo he dicho en algunas otras entrevistas, el fin del Movadef solamente es captar, generar condiciones para una futura lucha armada. Además ellos tienen un plan de lucha armada que es el Plan Amanecer, está actualmente en su cuarta fase. Y entre esta cuarta fase también figura lo que es pues la infiltración en el sistema democrático. Como te digo, lo que ellos han querido hacer es legalizar el Movadef, no pudieron, quisieron legalizar participar en la democracia, no, era legalizar sus bases, para que una vez su base legalizada pudieran abrir sus locales y abiertamente ante toda la población poder convocar y captar a jóvenes. ¿Para qué? Para meterles la idea de que tiene que darse una lucha armada. Y una vez que se realizara eso, pues tiene que captar el suficiente número de militantes para realizar la lucha armada. O sea, eso es un proceso de infiltración. Ese es el objetivo del Movadef. En ese sentido, nosotros tenemos que estar vigilantes siempre ante eso. Nosotros ya en las anteriores elecciones ya denunciamos a algunas personas violentistas que estaban postulando en algunas listas. Hay varias entrevistas ahí en medios escritos y también en algunos medios televisivos. Y en ese sentido, pues Guainacuna, Perú, pues nosotros como ONG de Derechos Humanos tenemos que cumplir pues el papel de una ONG de Derechos Humanos, que realmente pues es estar en contra de cualquier grupo pro-violentista, pro-subversivo o contra cualquier grupo terrorista, en este caso contra lo que es el Sendero Luminoso. Y en ese sentido es muy posible que nosotros antes de fin de año, junto con otras organizaciones, podamos pues también nosotros realizar pues un documental, ¿no? Un documental para decir algunas cosas, sobre todo pues, en el tiempo sobre todo por lo que pasó con el tema del terrorismo, y acallar algunas posverdades que son totalmente tergiversaciones de la realidad histórica del país, porque yo pienso que hay cosas que deben decirse de la historia, pero que obviamente a algún sector ideológico no le va a gustar, pero que deben decirse. Hay muchas cosas que deben decirse en ese sentido. Guainacuna, Perú, tal vez, y eso espero, hasta antes del final de año, pueda pues también realizar sus propios documentales, pues obviamente con otras organizaciones en conjunto, en apoyo, en alianza, para contar pues lo que realmente ha pasado en el país, en ese sentido. Luis Alberto, bueno, te agradecemos. César, ¿tienes alguna pregunta adicional? Sí, para finalizar, ¿no? Cuando las voces, digamos, se alzan a protestar, ¿no?, contra esta clase de eventos, ¿no?, como sucedió con el documental Hugo Blanco, se suele tildar de oscurantismo, ¿no?, a las personas que sentimos que esto es un exceso lo que está sucediendo. ¿Cuál vendría a ser, para marcarlo bien, la línea entre la legítima y válida libertad de expresión, sea cual sea la postura, y el adoctrinamiento o ya la apología al delito, como en estos casos? Bueno, obviamente en el caso de lo que tú te refieres, que es el caso de Hugo Blanco, los demócratas, nosotros manifestamos nuestra intención de tomar el poder a través del voto, no a través del fusil. Y lamentablemente algunas personas piensan que querer tomar el poder a través del fusil es una forma romántica de ver la historia y que hay que legalizarla y avalarla y celebrarla ante la misma historia, y cosa que no se puede permitir. Lamentablemente pues hay algunos que no han aprendido aún lo que es la democracia. Si tú organizas un grupo armado y este grupo asesinó, aunque fuese solamente a pocas personas, este grupo tiene que ser condenado como terrorista. No se puede, etiquetar o justificar bajo el aval de decir que fue un grupo guerrillero. Eso no es un grupo guerrillero, y en ese sentido
Yo voy a pedir que el Congreso de la República se pronuncie también sobre este tema y que todo grupo violentista que tome las armas y que quiera tomar o que intentó tomar el poder a través de las armas sea declarado pues como grupo terrorista, como grupo subversivo. En ese sentido, no podemos pues tener una sociedad y una democracia en la cual se celebran actos violentos, en la cual se quieren hacer a estas personas o a los líderes de estas organizaciones pro-subversivas pues como íconos sociales, como luchadores sociales, cuando no lo son. Esas personas, por ejemplo, como el señor Hugo Blanco, tienen las manos manchadas de sangre, sangre de policías, y eso nosotros no lo podemos pues celebrar y tampoco pues permitir pues como en este caso el documental de River pues que se exhiban pues alegremente ante la población, ante los jóvenes, o como tampoco pues un film de Abimael Guzmán Reynoso, que es el que ya está prácticamente en camino, y que ese film pues también se puede exhibir en redes sociales sin que se haga nada. En ese sentido pues como te digo, habrá que tomar medidas y acciones, pero al menos Guaitacuna, Perú, en el caso directo y concreto del caso del documental de Hugo Blanco, va a pedir pues que los policías que fueron asesinados por el señor Hugo Blanco pues sean reconocidos como víctimas de la violencia, porque con eso se va a dar un mensaje muy claro. Si esos 3 policías son declarados como víctimas de la violencia, ¿qué cosa quiere decir que es el señor Hugo Blanco? No puede ser un ícono social ni un luchador social, pues es un asesino. Te agradecemos bastante, Luis Alberto, que hayas estado con nosotros. Vamos a hacer seguimiento desde Juco a esto. Te pido que sigamos en contacto en las próximas semanas, porque realmente es preocupante. Es cierto que un pueblo debe, como lo dije al principio, que no conoce su historia está condenado a repetirlo, pero la historia debe contarse como tal y no debe ser tergiversada. Gracias, Luis Alberto, por estar aquí en Ciudadanos. Ok, muchas gracias a todos los amigos de Juco. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. César, unas palabras finales antes de finalizar. Acontar muy interesante la participación de Luis Alberto con respecto al tema de lo que es la batalla cultural que debemos dar contra estas ideas subversivas que pretenden deformar, como tú mismo decías, Fernando, tergiversar nuestro pasado histórico, y al que debemos hacerle batalla, no solo políticamente, no solo a través de la educación, sino también a través de la cultura, ¿no? Y como lo que comenta Luis Alberto, sacar documentales, tal vez películas y otro tipo de producciones como libros que nos recuerden la verdadera historia, es una buena forma, y a través sobre todo de la democracia y respetando la famosa libertad de expresión de la que tanto se habla, para poder combatir esas ideas subversivas. Bien, César, gracias por compartir este espacio y bueno, compartimos esa misma opinión. Desde acá de Juco nos sumamos en esa tribuna y, como decimos, terrorismo nunca más en ninguna expresión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau.